¿Quieres conocer 10 datos fascinantes? Sin vueltas, empecemos ahora mismo. Top 10. El monte Kilimanjaro es el volcán inactivo más alto de África. El monte Kilimanjaro, situado en Tanzania, es el volcán inactivo más alto de África. Con una altura de aproximadamente 5.895 metros, es una de las montañas más emblemáticas y desafiantes del mundo. Forma parte de un parque nacional y al no tener actividades volcánicas, es hogar de una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo elefantes, leopardos y colobos negros. Aunque la montaña está ubicada cerca del Ecuador, sus altas cumbres nevadas albergan glaciares, lo cual es bastante inusual. Sin embargo, en las últimas décadas, estos glaciares han estado retrocediendo rápidamente. Además de todo esto, el Kilimanjaro es considerado una de las 7 cumbres, que son las montañas más altas de cada continente. Es un tesoro natural y un símbolo de la belleza y la grandeza de África. Top 9. El Reino de Bután es el único país del mundo que mide su éxito en función de la felicidad nacional bruta. El Reino de Bután es un país pequeño y hermoso ubicado en el corazón del Himalaya, y se destaca por ser el único país en el mundo que mide su éxito en función de la felicidad nacional bruta. A diferencia de otros países que se centran principalmente en indicadores económicos, como el Producto Interno Bruto, Bután ha adoptado un enfoque único al considerar que el bienestar y la felicidad de su población son más importantes que el crecimiento material. La felicidad nacional bruta tiene en cuenta múltiples aspectos del bienestar de los ciudadanos. Además de los indicadores económicos, se evalúa el bienestar psicológico, la salud, la educación, el uso del tiempo, la diversidad cultural, medio ambiente, el gobierno, vitalidad comunitaria y el nivel de vida. Para recopilar datos sobre esto, se llevan a cabo encuestas y estudios a nivel nacional que involucran a la población de Bután a través de preguntas abiertas y cualitativas. Top 8. La película El Rey León está inspirada en la obra de Shakespeare Hamlet. La película El Rey León es considerada una de las obras maestras del cine animado y ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Pero lo que muchos no saben es que esta icónica película de Disney está inspirada en la famosa obra de William Shakespeare, Hamlet. El Rey León comparte numerosas similitudes temáticas y estructurales con Hamlet. Ambas historias exploran el tema del poder y la traición en el contexto de una monarquía. Por ejemplo, el personaje principal de El Rey León, Simba, se asemeja al príncipe Hamlet en varios aspectos. Ambos son herederos al trono, pero se ven obligados a enfrentarse a la muerte de sus padres y al usurpador del poder. Además, los dos personajes experimentan un viaje de autodescubrimiento y madurez a lo largo de la historia. Top 7. El coral es en realidad una colonia de miles de pequeños animales llamados pólipos. El coral es una maravilla de la naturaleza que nos sorprende con su colorido y belleza submarina. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que el coral no es un organismo individual, sino más bien una colonia compuesta por miles de pequeños animales llamados pólipos. Los pólipos de coral son diminutos invertebrados que se adhieren al sustrato marino y se agrupan en grandes colonias. Cada pólipo tiene un cuerpo tubular con una boca rodeada de tentáculos que utilizan para alimentarse y defenderse. Además, se reproducen asexualmente, lo que significa que se divide y crea clones de sí mismo, que se unen y forman una estructura ramificada y compleja. Top 6. El ajedrez es el deporte oficial de Armenia. La pasión por el ajedrez en Armenia es profunda y arraigada en su historia y cultura. El juego ha sido parte de la tradición armenia durante siglos y ha sido una fuente de orgullo nacional. Desde temprana edad, muchos armenios aprenden a jugar ajedrez y se les enseña las tácticas y estrategias del juego, ya que es visto también como una herramienta educativa y cultural. Se valora su capacidad para fomentar el pensamiento estratégico, la concentración, la toma de decisiones y el desarrollo del intelecto. Armenia ha logrado un gran éxito en el ámbito ajedrecístico a nivel mundial. El país ha producido una notable cantidad de talentosos jugadores de ajedrez, muchos de los cuales han alcanzado fama internacional. Top 5. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a los Estados Unidos. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a los Estados Unidos como un símbolo de amistad y solidaridad entre los dos países.
La idea de este regalo surgió como resultado del interés del pueblo francés en apoyar la lucha de los estadounidenses por la independencia y la libertad durante la Revolución Americana. La estatua tiene a una figura femenina que representa a Libertas, la diosa romana de la libertad, y lleva una antorcha en su mano derecha, que simboliza la iluminación y el conocimiento. Además, en su mano izquierda sostiene una tabla que está inscrita con la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Simbolizaba la admiración de Francia por los valores fundamentales de libertad y derechos humanos que Estados Unidos representaba. Top 4. El arco iris siempre forma un círculo completo. El arco iris es un fenómeno óptico hermoso y fascinante que se produce cuando la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia en el aire. Aunque comúnmente vemos el arco iris como un semicírculo multicolor en el cielo, en realidad es un círculo completo. El arco iris completo se forma en un círculo alrededor del punto opuesto al sol en el cielo. Sin embargo, solo vemos la mitad superior del círculo porque la superficie terrestre bloquea la vista de la mitad inferior. Top 3. Los cocodrilos pueden mantener su boca abierta sin esfuerzo. Esto se debe a que la estructura de su mandíbula es única. En lugar de tener una articulación rígida como la mayoría de los animales, su mandíbula está unida al cráneo. Además, los músculos de la mandíbula del cocodrilo también son diferentes a los de otros animales. Tienen músculos poderosos para cerrar la mandíbula con fuerza, pero tienen músculos menos desarrollados para abrir la boca. Esto significa que no necesitan ejercer una fuerza constante para mantener la boca abierta, ya que los músculos de cierre son mucho más fuertes. Esta adaptación es especialmente útil, ya que les permite permanecer inmóviles en el agua o en la orilla con la boca abierta, esperando pacientemente a que su presa se acerque. Top 2. El espacio está completamente en silencio. El sonido no se propaga de la misma manera en el espacio que en la Tierra debido a la falta de aire y la ausencia de un medio para transmitir las vibraciones. A pesar de esto, existen fenómenos y eventos cósmicos que generan ondas y frecuencias que podemos detectar y percibir. En el vacío del espacio, donde no hay aire ni moléculas para transmitir el sonido, no se puede escuchar lo que estamos acostumbrados a oír en la Tierra. Sin embargo, hay otras formas de ondas y radiaciones que sí pueden ser capturadas y convertidas en sonido audible para nuestros oídos. Top 1. La raflesia es la flor más grande del mundo. Esta impresionante flor puede alcanzar un diámetro de hasta 1 metro, convirtiéndose en una de las maravillas de la naturaleza. La raflesia es originaria de las selvas tropicales del sudeste asiático, particularmente de países como Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas. La flor tarda meses en desarrollarse y, una vez que está lista para florecer, emite un olor fuerte y desagradable similar al de la carne en descomposición. Este olor fétido atrae a insectos carroñeros, como moscas y escarabajos, que son responsables de la polinización de la flor. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro video sobre 10 cosas que no sabías. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante.